día de hoy tenemos un programa preparado bien terrorífico. Y como diría mi hermano Owis, ¿están preparados para que los vellitos se les pongan de punta? ¡Iniciemos! Amiguitos, hemos llegado a su sección favorita, al cuento. El día de hoy les voy a contar una leyenda mexicana, el árbol del vampiro. A finales del siglo XVIII, en plena época de la colonia en México, vivía un hombre al que todos conocían como Don Jorge, el cual era oriundo de Guadalajara. Él no se quedó a vivir en la capital, sino que se marchó a un pequeño pueblo llamado Belén, en donde se compró una preciosa hacienda de gran tamaño. Cualquiera pensaría que disponiendo de su gran fortuna, Don Jorge sería del agrado de muchas personas. Pero lo cierto era que todos ahí lo veían con miedo y recelo. Siempre vestía completamente de negro y salía a caminar a altas horas de la noche. Costumbres que les parecían muy sospechosas a los lugareños. La situación empeoró cuando al poco tiempo de llegar él notaron que varios de sus animales se les estaban muriendo. La escena era siempre la misma. Guardaban el ganado en las noches y por la mañana encontraban a las criaturas inmóviles en el suelo, con la yugular ensangrentada, como si alguna bestia les hubiese mordido y luego les hubiese drenado la sangre. Rápidamente se corrió la alarma de todos los rincones de Belén y algunos campesinos acordaron hacer guardia al oscurecer. Fue así como una noche, tras escuchar ruidos en el corral de uno de los vecinos, acudieron con palos y rifles en la mano. ¿Cuál fue su sorpresa al encontrar a Don Jorge encaramado en el cuello de un toro, sorbiendo la sangre como si se le fuera la vida en ello? Asustados, los campesinos trataron de atraparlo, pero el hombre se les escapó con una agilidad inhumana. Al día siguiente, todo en el pueblo se había enterado de que el hacendado era un vampiro. Por eso siempre salía de noche. Algunas personas decidieron acudir con el sacerdote de la parroquia local para pedirle que exorcizara la hacienda. Otros, convencidos de que la única manera de acabar con la criatura era clavándole una estaca en el corazón, afilaron un palo y lo mojaron con agua bendita antes de ir en su búsqueda. Acorralaron a Don Jorge dentro de su propiedad, mientras en las afueras el párroco gritaba oraciones encomendando su alma a Dios. Cuando la estaca lo atravesó el corazón, el hacendado emitió un agudo grito de terror y de rabia y juró agonizando que un día volvería para vengarse de todos los que habitaban en ese pueblo. Por la mañana recogieron su cuerpo sin vida y fueron a enterrarlo en el panteón de Belén. Pasó el tiempo e inexplicablemente un árbol empezó a hacer un árbol. ¿Qué? Pasó el tiempo e inexplicablemente un árbol empezó a crecer en la tumba, rompiéndose la losa a su alrededor y dejando únicamente intacta la lápida. Los lugareños lo llamaron el árbol del vampiro y tienen la creencia de que un mal augurio se acerca dentro de él, por lo que siempre que pueden evitan acercarse. Dicen que el día en que el árbol logre atravesar la lápida o sea cortado desde la raíz, Don Jorge regresará a Belén para concluir su venganza, haciendo mucho daño a los descendientes de las personas que acabaron con él en vida. Yo soy un vampiro y les voy a chupar la sangre a todos nuestros televidentes. Amiguitos, hemos llegado a la sección de Conociendo tu entorno. ¿Conocen el Halloween? Pues sí, vamos a hablar sobre el Halloween. El día de hoy quiero preguntarles, ¿te disfrazas el 31 de octubre?
¿Pides dulces o amenazas con travesuras y no te los dan? ¿Sabes cuál es el origen del Halloween? Bueno, es una festividad de origen pagano, celta o druida. Te lo explico. Durante la Era de Hierro, en el norte de Europa, por ahí de los siglos III y IV, llamaban paganos a quienes no eran cristianos ni judíos. Los celtas eran varios grupos de culturas que compartían lenguas de la familia celta en Irlanda, Reino Unido y parte de Francia. Los druidas eran sacerdotes celtas de cuya religión sabemos poco porque no dejaron registros escritos. En esa región y tiempo, a lo largo de una semana se celebraba el fin de la cosecha y culminaba con la festividad de los espíritus, Halloween, los cuales habitaban en un lugar feliz y perfecto, sin hambre ni dolor. Los druidas, se cree, ayudaban a que los vivos se comunicaran con los espíritus de los muertos, quienes llegaban de visita para disfrutar de su celebración. Pero, como no todos los espíritus eran buena onda así como yo, los vivos encendían piras, o sea, fogatas, y se cubrían o disfrazaban para que los malos espíritus no los reconocieran. Cuando el cristianismo se afianzó en Europa, el Papa Gregorio III designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Y entre los celtas, a la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre se le llamó All Hallows Eve, víspera de todos los espíritus, nombre que evolucionó hasta Halloween, con actividades como decorar tu casa con figuras aterradoras, monstruos y cosas de esas, tallar calabazas con caras atemorizantes, disfrazarte de tu monstruo favorito o de cualquier otro personaje, e ir de casa en casa para pedir dulces y hacer una broma. Aunque es una celebración que llegó a las colonias inglesas, como Estados Unidos, Canadá y Australia, ha ganado seguidores en países como México, porque es divertida y no tiene nada que ver con cosas malvadas o macabras. En realidad, te estás protegiendo de los espíritus malos para que no te hagan daño. Así que no te digan cosas feas de que son cosas del diablo. No, de hecho te protegen de él. Ajá. Pero bueno, cuídense mucho. Ahorita regreso con una pequeña información sobre los monstruos. Amiguitos, hemos llegado ya a la sección de los monstruos. Las historias de terror están llenas de monstruos que habitan la noche y visitan nuestras pesadillas. Algunos aparecen en misteriosos lagos y otros cobran vida bajo la luna llena. En días de Halloween los amamos, pero ¿cuál es la definición de monstruo? Estas criaturas están ligadas a la mitología y a la ficción. Muchos son seres híbridos. Combinan elementos humanos y animales. Algunos tienen gran tamaño y sus capacidades sobrenaturales llegan a ser espeluznantes. Pero no tengas miedo, solo están en la imaginación. Por ejemplo, en 1431 nació en Transilvania Vlad III, alias Vlad el Emperador Empalador. No emperador, empalador. Fue príncipe de Valaquia, hoy sur de Rumania, y un gobernador que aplicaba castigos severos. ¿Sabías que el escritor Bram Stoker se inspiró en él para crear al famoso conde Blunácula? Drácula. Blunácula soy yo. El que Bram Stoker hizo es Drácula, sí. También tenemos monstruos en México. Con más de un centenar en México se encuentra la colección de momias más grandes del mundo y están en el Museo de Momias de Guanajuato. Pero cuidado, cuando las visites no intentes profanarla o una maldición caerá sobre ti. También, con 32 películas japonesas y 4 estadounidenses, el dinosaurio mutante más famoso del planeta es Godzilla. Este gran monstruo apareció en 1954 y es una representación del miedo que sintió Japón después del bombardeo atómico de la Segunda Guerra Mundial. Un pasaje en la historia del mundo de lo más terrible. En 1692, un acontecimiento le dio fama a la ciudad de Salem, Massachusetts, cuando sus pobladores iniciaron una cacería de brujas.
que terminó con el encarcelamiento de más de 150 hombres y mujeres acusados de serlo. Hasta existe un museo sobre ese episodio de la historia. De 13 a 15 metros de largo, mide uno de los monstruos más mitológicos, más temidos por los marineros en el antiguo Japón: el Kraken. Este pulpo gigante, mencionado en las crónicas nórdicas de la Edad Media, vive en las profundidades del océano y suele asociarse a una especie de calamar gigante, Archictus dux. En el siglo XIX comenzaron los murmullos sobre la existencia del Yeti. En 1951, en el monte Everest, una serie de huellas de nieve llamaron la atención de 2 escaladores. Eran extremadamente grandes y semejantes a los pies humanos. ¿Imaginas el tamaño de los zapatos del hombre de las nieves? ¡Son enormes! También, así como existieron juicios contra brujas y hechiceros, hasta el siglo XVII se procesaban a personas señaladas por ser hombres lobo, mis peores enemigos. ¡Aú! Se dice que esas criaturas mágicas surgen durante la luna llena y los licántropos permanecen en esta apariencia por unas horas. Por último, penúltimo, vamos a mencionar que hace 87 años inició la primera expedición para encontrar al monstruo del lago Ness. La referencia más antigua de su existencia está en el texto Vida de San Columba, del año de 1595, el cual menciona en su misionero atacado por Nessie mientras nadaba en el lago. ¿Será verdad o mentira? Y por último, hace poco más de 2 siglos, la escritora Mary Shelley dio vida al Frankenstein. Este personaje creado con partes de cadáveres por el doctor Victor Frankenstein es uno de los monstruos favoritos de la gente y hasta existen más de 150 adaptaciones en cine y televisión. Pero bueno, realmente estamos muy impresionados por todo lo que hemos aprendido el día de hoy sobre los monstruos. Seguimos con el programa. ¡Adiós! Bueno, amiguitos, espero que no se hayan hecho pipí en la cama del miedo. Pero bueno, es todo por el día de hoy. Les mando muchos besos y en nombre de Saji, Owish y Nishoku, nos vemos la siguiente semana en una sección más terrorífica.